Hola, bienvenidos a esta sesión del seminario de investigación PROME en línea. En esta ocasión tengo el gusto personal y académico de recibir a Daniela Soto, que viene a compartir con nosotros su presentación titulada El discurso matemático escolar y la exclusión, una visión socioepistemológica. Yo tuve la oportunidad de ser sinodal en su examen de maestría, en donde empezó a trabajar con estas ideas, nociones, perspectivas de la exclusión. Para mí un tema novedoso en nuestro grupo de investigación, y esa es una de las razones por las que Gabriela Buendía y yo, quienes coordinamos esta sesión, la hemos invitado a que reflexione con nosotros, nos cuente el porqué de una investigación como esta, qué ha encontrado y hacia dónde va. Muchas gracias por estar con nosotros, Dani. Gracias a ustedes por invitar. La idea es, pues sí, que nos hagas una exposición de tu trabajo, pero en este momento quisiera yo más que fuera una reflexión sobre nuestro quehacer académico y de investigación y el porqué de estos, digamos, como de estas problemáticas. Entiendo, porque creo que la primera vez que platicamos te lo dije, o sea, me sorprendió y me extrañó, digamos, como el tema, y creo yo que es porque hablar de exclusión desde hace un tiempo acá, pues es una problemática que se está abordando desde diferentes espacios, con miradas muy diferentes a las que nosotros habíamos abordado problemas de educación, pero que sin lugar a duda están teniendo un impacto en los programas de desarrollo social, por ejemplo, ¿no?, de los países. Podríamos decir ahorita países como el nuestro, el mexicano, pero entiendo, y por las experiencias que nos has compartido, que en Latinoamérica estamos viviendo este mismo proceso de mirar hacia allá. Desde tu experiencia, ¿por qué hablar de exclusión? ¿Cómo te acercas por primera vez a trabajar asuntos de la exclusión, considerando esta perspectiva general de la exclusión social? ¿Cómo va reduciéndose hacia exclusión educativa? ¿Y en dónde te posicionas tú? ¿En la educativa, en la social? ¿Cómo empezamos a hacer este pequeño forma de acotar? ¿Cómo vamos entendiendo desde la exclusión tu problema de estudio? ¿Cómo llegas a eso? Sí, mira, es cierto, o sea, la exclusión ya, digamos, es un tema que está ahí en boga, que las políticas educativas están hablando de eso, y no solo a nivel educativo, sino que a nivel social. Podríamos decirse que es un concepto que se trabaja primeramente como exclusión social, donde se va a hablar, digamos, de las personas que no tienen trabajo, de la pobreza, de ese tipo de problemáticas. Ahora, la exclusión educativa nace por supuesto, como un pie de la educación, un fundamento también que da pie a la exclusión social. Digamos, la educación es uno de los factores primordiales para esta exclusión social que existe. Pero dentro de la misma exclusión educativa se van a caracterizar otro tipo de exclusiones. Por ejemplo, se va a hablar de la flexión como un tipo de exclusión. Claro, más explícito, en el sentido de que ahí va a ser muy explícito quién está excluido y a partir de qué se excluye, o sea, el mecanismo. Por ejemplo, puede ser una prueba, una forma de seleccionar. Nuestro trabajo principalmente consiste en una forma de exclusión, lo llamamos más sutil, en el sentido de que es más invisible, digamos, no se materializa tanto en algo como un instrumento. Entonces, desde ahí podemos ir acotando, o sea, tenemos la exclusión social, están estas perspectivas de la exclusión educativa, pero vamos a mirar más a fondo lo que es la exclusión, digamos, dentro de la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas. Ahora, ¿a qué nos vamos a referir con esa exclusión? A una imposición de significados que existen dentro de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Porque, por ejemplo, si hablamos de exclusión, o sea, solo el término exclusión, y entonces nos ubicamos en una problemática que estamos mirando como sociedad. Y yo creo que, solo dicho así, se entiende como excluir en términos de sacar. Y yo, ahora que pues te he leído y que he empezado un poco a leer un poco más alrededor del tema,
se empieza a mirar como, bueno, que exclusión en efecto es una forma de dejarte fuera de, pero visto como opuesto o lo contrario a la inclusión y las características que se están dando de esta inclusión, entonces ya empezamos a ver como estas sutilezas. Si la inclusión es entendida como acceso, permanencia, calidad, esta forma de dotar al sujeto o al individuo de ciertos elementos, entonces ya no estamos hablando solo de que te quedaste fuera, sino que puedes estar adentro, pero sufrir este proceso de exclusión constantemente como miembro de una sociedad. Creo yo que en ese sentido pues ya se empiezan a hacer como estas acotaciones para mirar esos elementos en particular, la permanencia y la calidad. El ambiente en el que estamos ahora, los tiempos que estamos viviendo ahora, el asunto de la calidad educativa, por ejemplo, pues está siendo vista, medida, analizada y atacada desde diferentes perspectivas. La evaluación al alumno, la evaluación al profesor, y digamos que esos elementos ya empiezan a matizar de formas muy distintas la exclusión, y ya no solo como el te quedaste fuera, en términos de te quedaste fuera de la escuela, que sería como lo más visible, ¿no? El dejaste de estudiar. Cuando uno piensa en por qué dejaste de estudiar, por qué no permaneciste, o por qué terminaste la escuela pero no tienes trabajo, empiezas a fijarte en otros aspectos. ¿Qué aspectos fueron para ti los que reconociste como el camino para mirar eso que es invisible, digamos, que a lo mejor no es tan tangible, pero que está generando exclusión? Sí, como tú dices, o sea, existe una forma de ver la exclusión, que es esto de, digamos, de no pertenecer a cierto grupo, o que todo lo que las condiciones no sean como para que tú pertenezcas o accedas a cierto derecho civil. Por ejemplo, la educación, o sea, en particular la educación, ¿cierto? Cómo los gobiernos se formulan programas, estrategias para que la gente acceda a la educación. Esa es una forma de mirar, digamos, que podríamos estar excluidos cuando no tienes acceso. Pero otra forma es ver cuando sí tienes acceso, estás ahí pero no estás considerado. O sea, de alguna manera no eres parte de eso. Ahí es donde empieza, digamos, a nacer un poco nuestra investigación. Nosotros nos planteamos en un primer momento la idea de la deserción escolar. O sea, ¿qué estaba pasando con las personas que desertaban del sistema escolar? Eso fue en un primer trabajo que yo realicé en un seminario, donde me planteé, digamos, esta problemática. Y claro, uno ve distintos enfoques que van a estar mirando este fenómeno de deserción. Por ejemplo, se habla de la pobreza, porque el chico deserta de la pobreza por problema económico. Se habla, digamos, de los problemas cognitivos, de la falta de las capacidades, o capacidades diferentes. Entonces, ¿por qué también se deserta por eso? Se habla también de la diversidad cultural, y todo esto va a estar asociado o atendido a través del fracaso escolar, como fracasa el estudiante o el profesor en su método de enseñanza. Entonces ahí había una problemática que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que está sucediendo con la matemática, cómo la matemática es un factor para esa deserción escolar, para ese fracaso escolar. Ese es un primer interés. Un segundo interés, por supuesto, es lo que nosotros desarrollamos como perspectiva teórica, que es la socioepistemología, donde nosotros reconocemos un discurso matemático escolar, que tiene ciertas características. Por ejemplo, es hegemónico, tiene un carácter utilitario, se muestra como, el conocimiento se muestra como acabado, como si eso hubiese sido siempre así, terminado. Hay falta de marcos de referencia, por ejemplo, también. O sea, es decir, nos olvidamos que la matemática responde a otras prácticas de referencia, nos olvidamos que vive en otras disciplinas, pareciera que la matemática es pura, digamos. Entonces, todo ese conjunto de características de ese discurso que nosotros estamos reconociendo como socioepistemólogos, y esta problemática a la cual nos enfrentamos, a la deserción escolar, al fracaso, a causa de la matemática, es mi primer pie, digamos. Empiezo a ligar ideas.
con este discurso. Fíjate que ahorita que hablaste un poco de esta mirada desde la exclusión, por ejemplo, este elemento de los grupos, por ejemplo, las minorías, los grupos indígenas, se dice, por ejemplo, que una forma, o se genera esta autoexclusión porque los grupos indígenas no pueden comunicarse con ese grupo al que se les está incluyendo, no tienen el mismo lenguaje. Y yo pienso un poco en términos de la clase de matemáticas, o como mi experiencia dando clases de matemáticas, y ahí también tenemos una forma como elitista de comunicarnos. Hay un lenguaje que, si el estudiante no utiliza ese lenguaje con el cual yo lo voy a calificar, entonces no es, digamos, no lo incorporo a esa actividad matemática que desarrollo en la clase. Es decir, si no habla con la propiedad de la matemática escolar, es como si estuviera hablándome quizá en otra lengua, que yo no le voy a validar como profesor de matemáticas. Entonces, sin embargo, esto en la clase de matemáticas socialmente se está aceptando. Por ejemplo, ahorita que hablábamos, que mencionabas discapacidad y después hablaste de capacidades especiales. Como sociedad estamos transformando esta idea de la discapacidad hacia capacidades especiales. Sin embargo, nos mantenemos diciendo si tú eres bueno para mate o no eres bueno para mate. Es decir, aunque estamos considerando que si alguien no puede hacer lo mismo que yo hago, no es que esté discapacitado, es que tiene una capacidad especial. Sin embargo, cuando nos vamos hacia las sutilezas de la clase de matemáticas, ahí sí, y la sociedad lo acepta. Es que no soy bueno, es que no eres bueno, es que soy malo. O sea, esa parte todavía la aceptamos como sociedad, cuando en términos de un poco como la problemática social de la exclusión, sí estamos haciendo un cambio. Pero en la clase de matemáticas no. O sea, ahí sí podemos como dividir entre los que son buenos y los que son malos. Como que no nos hemos dado la tarea de entender esos que hemos catalogado de malos, qué matemáticas generan, cuáles son sus ideas matemáticas, cómo están construyendo su conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos como este elemento que nos dice lo que está bien y lo que está mal, quién tiene la competencia, quién no tiene la competencia, quién aprendió, quién no aprendió. Entonces, pareciera pues que hay una especie como de ruptura entre lo que socialmente nos está preocupando y cómo socialmente estamos cambiando una mirada hacia cuando vamos directo al salón de clase y vemos qué pasa. No está funcionando. Ahí sí estamos generando esta idea de discapacitado. O sea, si no aprendes la matemática como yo la enseño o como se tiene que aprender, estás, digamos, discapacitado, y con todo el sentido te puedo decir así, no tienes la capacidad para aprender matemáticas. Entonces, sí podríamos pensar, o sea, sí, digamos, yo lo encuentro ahora, ¿no? O sea, lo estoy como viendo un poco del lenguaje que estás utilizando, cómo socialmente sí nos estamos preocupando, pero cuando vamos hacia una práctica particular de la escuela, esa idea se rompe. O sea, no es que tengas una capacidad especial, es que no puedes con matemáticas. O sea, ahí sí, la escuela sí nos da chance de hacer eso, ¿no? Aunque por fuera estamos manejando un discurso de inclusión hacia el indígena, hacia las mujeres, hacia los pobres. En clase de matemáticas, ¿puedes o no puedes? Desde la matemática educativa ya no podemos ver así, ¿cierto? O sea, yo creo que ahí has traducido de alguna manera lo que yo he querido decir con este trabajo en el sentido de la exclusión. Justamente es eso, o sea, cómo este discurso matemático escolar, que le vamos a llamar así, tiene ese poder, digamos, de ser legítimo socialmente, de que lo validamos y no lo cuestionamos. Entonces, no cuestionarlo, no nos damos cuenta que eso puede estar afectando. Más bien damos vuelta a la mirada hacia las personas y personificamos el fracaso. O sea, al final es él el que fracasa, el estudiante, porque no aprende eso que debe aprender. O el profesor, porque no enseña eso que debe enseñar, no lo enseña bien, no tiene buenos mecanismos, etcétera. Entonces, las miradas se han ido hacia allá. Otra mirada, digamos, un vuelco, es mirar el discurso matemático escolar y sus características y cómo éste está produciendo una imposición hacia las personas. No las considera en la construcción de significados, de argumentación de matemáticas. Yo creo que por eso cuando hablamos de este sistema de razón, que es lo que es parte, digamos, de la tesis,
este discurso matemático escolar como este sistema de razón que produce que clasifica, que va a ser como un mapa que te va a delinear lo que es ser matemático, lo que es hacer matemática, cómo debe comportarse, cuáles son las argumentaciones, etcétera. Es como un mapa que nos va mostrando lo correcto y lo incorrecto, lo normal y lo anormal, digamos, dentro de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Por tanto, va a producir clasificaciones, va a ser categorías, como tú dijiste recién así, fracasado, o sea, el que sabe, el que no sabe matemáticas, el que sabe más o menos, o sea, este chico puede ser ingeniero, esta chica no, o este chico no puede, mejor que se vaya a la parte de letras, a humanidades, o sea, nos norma tanto que tenemos como podemos hacer clasificaciones cuando estamos dentro con un grupo trabajando. Y eso también, imagínate, o sea, todo lo que puede perjudicar en el sentido que te va a fabricar identidades, es decir, tú te sientes exitoso o fracasado y la gente te mira así. Por tanto, eso va a normar toda tu vida académica. O sea, esas son las consecuencias, digamos, de este discurso. Ahora, una cosa importante, digamos, del trabajo de las primeras cosas que me planteo cuando estoy haciendo esta tesis fue la autoexclusión. O sea, lo que producía el discurso matemático escolar, es decir, esta sensación de que es uno el que no tiene las capacidades para aprender ese sistema, esa matemática que nos han impuesto. Y de esa manera nos autoexcluimos porque somos nosotros los que no tenemos las capacidades. Una visión contraria, digamos, que es que este sistema justamente nos está excluyendo. Entonces, por ahí, digamos, nace un poco la tesis. Porque en ese sentido, o sea, digamos, la implicación que tendría hacer un estudio como el que tú estás haciendo, digo, estoy pensando un poco en pues estos ambientes que vivimos de evaluación, cuando salen los resultados de la prueba enlace, la prueba PISA, regularmente se tiende a hablar de quién tiene la culpa. Ya pasamos de culpar solo al profesor y al estudiante a culpar a los sistemas, ¿no? Las instituciones, y no dan infraestructura, y no dan los recursos, y no hay programas de formación. Es decir, ya empieza a ver como ya no nada más la culpa lo tienen los dos pobres actores a los que siempre le estamos observando, y a lo mejor tiene que ver con estas miradas de la exclusión social, la exclusión educativa, que están atendiendo a ciertas condiciones, que son las económicas, las sociales, las culturales, las de género, y entonces dan una explicación en términos de ese sujeto y dónde está ese sujeto y qué le das a ese sujeto, o sea, como la respuesta que da todo el entorno social y educativo hacia que esos sujetos logren o no logren. Cuando tú pones la atención en el sistema, pero considerando principalmente a la matemática escolar, ya tenemos un nuevo actor, o sea, ya tenemos otro más a quien culpar. En ese sentido, a lo que me refiero es, en efecto uno podría dar culpas, pero en realidad es cómo funcionan todos al mismo tiempo. Sin embargo, sí se mira con tu trabajo que ese funcionamiento de todos al mismo tiempo sí está normado socialmente por esa estructura del discurso. Porque un profesor no se siente con, digamos, las herramientas ni la formación para modificar ese discurso como él quiera, o con base en lo que observe de sus estudiantes. Son sus estudiantes y él los que tienen que lograr alcanzar, cumplir con lo que ese discurso dicta. Y la sociedad además lo ha aceptado. O sea, los papás aceptamos que nuestro hijo sea bueno o no sea bueno. Y la escuela acepta que haya estudiantes malos en matemáticas. La sociedad en general, pues estudias, como tú decías, ¿no? Pues estudias filosofía para que te olvides de las matemáticas. O sea, es curioso, pero pareciera entonces que si bien todos debemos tener un poco de culpa, hay un actor que hasta ahora, y al menos en el ambiente de los medios de comunicación, ha pasado desapercibido y nos está normando de una manera terrible. Es decir, esa matemática de la escuela es intocable. Nadie se puede poner como en posición de cuestionarla. Como matemáticos educativos tenemos que hacerlo. Y creo yo que ahí va como la sutileza de tu trabajo. Es decir, no soslaya que la pobreza, el pertenecer a grupos minoritarios, que el género sean factores importantes,
Es necesario que desde otras disciplinas y desde nuestra disciplina también se atiendan a esos factores, pero a nosotros como matemáticos educativos nos importa algo muy, a lo mejor que es muy pequeño, pero que ya mostramos el impacto que tiene en términos del funcionamiento de todo el sistema y de la sociedad en general. ¿Por qué creo que es importante problematizar el papel de la matemática escolar? Algunos diagnósticos muestran que los profesionistas con carreras relacionadas a las ciencias físico-matemáticas son los que tienen una cierta ventaja en el terreno profesional, ya sea en salario o en posición. En ese sentido estamos como un poco dejando hacia el futuro que la mayoría de los profesionistas no tengan esas condiciones, porque estamos aceptando que vamos a tener un número significativo de fracasados en matemáticas. Y estoy usando la palabra fracasados en términos de lo que se está discutiendo acá. Por eso es que creo importante que se mire el por qué hacer esta forma de acotar tu trabajo de investigación desde la exclusión social, la exclusión educativa, hacia la exclusión particular de la educación matemática. Y ahora sí, pedirte que nos amplíes esta reflexión de cuando tú vas a problematizar esa matemática escolar, ¿qué ves? ¿Cómo problematizas? ¿Cómo armas tus herramientas teóricas para analizar eso, ya reconociendo que la matemática escolar es uno de los factores fundamentales para este, digamos, proceso o fenómeno, no sé cuál sea la palabra más apropiada, de exclusión particular de la educación matemática, que aunque estamos hablando de educación matemática, estaríamos respondiendo un poco quizá a los debates más generales. Por ejemplo, estos debates que dan como resultados el 30% del abandono escolar es por el desinterés e insatisfacción de los estudiantes. Y dicen los expertos que en realidad esto está escondiendo la falta de pertinencia de la oferta educativa a las necesidades del estudiante, porque tiene una incomprensión de lo que se hace en la escuela. Eso, por ejemplo, se matiza y se agudiza mucho con la clase de matemáticas, y yo creo que una investigación como la tuya, si bien nos está respondiendo hacia una problemática muy específica, también da un poco de información hacia esa problemática social de por qué se salen de la escuela. Y cuando un estudiante se pregunta ¿para qué estoy aprendiendo eso? Si lo matizamos en la clase de matemáticas, pues vamos a darnos cuenta que esa es una pregunta que nos han hecho durante muchos años los estudiantes de muchos niveles, y yo creo que muchos países, tú me podrás decir si no. Es decir, muchas de las cosas que se dicen en este panorama general de la exclusión social, de la exclusión educativa, cuando las pensamos en matemáticas nos damos cuenta que han estado ahí como todo el tiempo, y que si podemos responder un poco, pues no solo estamos aportando hacia la exclusión en la clase de matemáticas, sino hacia esa exclusión más en general. Pero ¿cómo haces ese acercamiento? ¿Cómo haces tu análisis? ¿Cómo articulaste lo que se está planteando en el terreno de la exclusión con lo que tú, en la formación que tuviste como matemática educativa, encuentras para poder explicar esta pieza chiquita quizá, pero que resulta fundamental para hablar de exclusión educativa? Bien. Bueno, como lo habíamos dicho antes, la exclusión de alguna manera es un constructo teórico que abarca muchas disciplinas, o sea, muchas disciplinas están, digamos, tratando de dar explicación hacia ella. La exclusión social, por ejemplo, en particular, como habíamos dicho anteriormente, se ha caracterizado en términos de dar explicación a la pobreza, digamos, a estos problemas de la falta de trabajo, y claro, ahí van a dar explicaciones las disciplinas que corresponden, los sociólogos, los economistas, etcétera. En educación ya más en particular, los pedagogos van a tratar de dar explicaciones hacia qué está sucediendo ahí, pero no solamente los pedagogos, también van a haber otras disciplinas que van a estar hablando, digamos, de la exclusión educativa. Por ejemplo, en términos, como decía anteriormente, de la selección, y no solo de estas pruebas también, como producen las pruebas que mencionabas, o sea, un tipo de exclusión. ¿Cómo está considerado el género, la raza,
todo ese tipo de problemáticas se van abordando, digamos, cuando se habla de exclusión educativa. Cómo están representados, digamos, los grupos indígenas en la educación. Es muy amplio, o sea, con esto quiero decir que hablar de exclusión es muy, muy amplio. Y nosotros, de alguna manera, quisimos, al adentrarnos en este tema de la exclusión, íbamos a hablar de la matemática en particular, cómo producía, en la enseñanza de la matemática se producía este fenómeno. Ahora, también hay, dentro de nuestra disciplina, hay explicaciones acerca de la exclusión. Por ejemplo, leía a algunos autores brasileños que van a trabajar sobre la exclusión de las personas que tienen origen indígena. O sea, ya ahí estamos concatenando, digamos, conjuntando otros, o sea, la problemática de la diversidad cultural y la problemática de la educación en las matemáticas. Otros autores, por ejemplo, van a hablar sobre la importancia que tiene saber matemática para hoy en día, o sea, para conseguir un trabajo, para acceder a la universidad, para tener un rol, digamos, dentro de esta sociedad. La importancia de la matemática era como lo que estaba diciendo recién. O sea, ahí también entonces, el no saber matemáticas te produce, estás en un proceso de exclusión, o sea, eres un excluido al final de la sociedad por no saber matemáticas. Esa puede ser otra perspectiva de análisis de la exclusión. Ahora, muy en particular, nosotros queríamos dar explicación a cómo, y esto nace por nuestra misma perspectiva teórica, o sea, ¿por qué hay un fracaso, una deserción escolar a partir de, digamos, del no aprendizaje o porque va mal en matemáticas? Y nuestra perspectiva teórica va a asumir un discurso matemático escolar que tiene ciertas características, como lo había dicho ya antes. Por tanto, ahí está el asunto, o sea, este discurso matemático escolar con una serie de características y lo que está produciendo que es este fracaso. Ahí está el asunto, la problemática fundamental que nosotros quisimos atender. Entonces, al mirar ese discurso matemático escolar, nos dimos cuenta, y al observar, por supuesto, a través de las investigaciones que se han hecho, que este discurso impone significados y argumentaciones y procedimientos. Eso, en un lenguaje, digamos, de la sociología, de una teoría de la sociología, se le llama violencia simbólica, porque no es una violencia física, digamos, sino más bien una violencia como escondida, una violencia que se hace a partir del sistema simbólico, de estos sistemas simbólicos como el arte, la ciencia, digamos el conocimiento que a ti te está mostrando una forma de hacer y de actuar. En eso lo llevamos nosotros a la matemática, o sea, este conocimiento matemático escolar que vive ahí y que te está mostrando una forma de ser matemática y que te está diciendo cómo tú tienes que actuar frente a ese conocimiento, cómo tienes que aprenderlo, cuáles son las argumentaciones válidas, cuáles son los significados válidos y que de alguna manera no te está permitiendo construir. Ahí está el asunto. Este discurso matemático escolar no te permite construir conocimiento matemático. De alguna manera te está imponiendo significados, procedimientos y argumentaciones, lo que se traduce en un tipo de exclusión muy sutil, porque no lo vamos a estar viendo como en el sentido de que no es que el alumno no tenga el acceso a la clase de matemáticas, sino más bien está ahí, pero no es considerado para su construcción. Entonces, claro, cuando empiezas a pensar en este tipo de exclusión, esta violencia simbólica, por supuesto va a aparecer el rol del profesor, o sea, el profesor va a aparecer como un personaje importantísimo en esa exclusión. Y podría entenderse que es el profesor el que produce esa violencia simbólica, o sea, es el profesor el que está imponiendo estos significados y estos procedimientos. Pero no. Nosotros creemos que el profesor también es víctima de una víctima inconsciente de este proceso de exclusión, digamos, porque este discurso es válido para él y para el estudiante, o sea, es válido del sistema educativo. Entonces, nos dedicamos a hablar de este discurso, a entenderlo, cómo funciona, para producir esa violencia simbólica.
Y bueno, a través de la literatura tú te vas informando, entonces encuentras la idea de sistema de razón. Y como yo lo explicaba antes en una pregunta anterior, un sistema de razón es como un mapa. Este discurso va a ser un mapa que nos va a delinear qué es la matemática, cómo se debe enseñar, cómo se debe aprender, nos va a clasificar a quiénes somos los exitosos y fracasados, y por supuesto va a producir identidades diferentes. No, yo soy malo para la matemática, no, yo soy buena para la matemática, o sea, se va a producir identidad en el individuo. Entonces, de esa manera fuimos conjuntando, que nos quedó un modelo, digamos, de exclusión, como este discurso matemático escolar, que es un sistema de razón que produce violencia simbólica. Este sistema de razón, que lo podemos observar a través de un mapa, que nosotros caracterizamos en la tesis, que habla de 5 componentes, un mapa que nos está diciendo que este discurso matemático escolar tiene un carácter hegemónico, que este discurso matemático escolar se centra en los objetos, digamos, está atomizado, lo llamamos así, tiene un carácter utilitario y no funcional del conocimiento, le hacen falta, tiene una falta, una carencia de marcos de referencia, y por último que se está mostrando este discurso matemático escolar como que el conocimiento fuera acabado lineal continuo, por así decirlo. Este mapa, digamos, nos va a estar evidenciando ese sistema de razón. Este sistema de razón va a estar produciendo una violencia simbólica, y la violencia simbólica es una imposición de significados, argumentaciones y procedimientos matemáticos. Todo este modelo va a ser nuestro modelo de exclusión, o sea, la forma en que vamos a explicar a qué nos referimos con exclusión, cuando digamos que el discurso matemático escolar nos excluye. En ese sentido, y creo que es una de las cosas que más me dejó leer tu trabajo y escucharte, y que he intentado como resaltar las veces que te escucho, y es que todos fuimos excluidos de construir conocimiento matemático, incluso aquellos que culminamos una carrera en matemáticas y aún terminándola, digamos, como satisfactoriamente, en tanto no sabemos reconstruir muchas de esas cosas que aprendimos en la escuela utilizando otros argumentos, otros significados. Y bueno, yo en lo particular tuve algunos momentos en la maestría en los que reconocí, por ejemplo, esas limitaciones que tenía la forma en cómo yo había aprendido matemáticas para abordar problemas que salían de la tradición escolar. Cuando vi, digamos que además lo viví en carne propia, me di cuenta de que el problema, incluso nosotros habíamos querido como, o yo te había pedido como acotar desde la exclusión social hasta la exclusión en la educación matemática. De pronto te das cuenta que cuando hablamos de exclusión en los términos en los que tú estás proponiendo, ya no estamos mirando solo a aquellos que salieron del sistema, a los que, digamos, visiblemente quedaron excluidos, de los que fracasaron, sino de aquellos incluso que no fracasamos, que seguimos en el sistema, que sobrevivimos al sistema, que incluso profesionalmente hacemos uso de ese conocimiento. De pronto empezamos a encontrar que también fuimos excluidos de hacer de ese conocimiento nuestro, que lo que hicimos fue un poco adaptarnos a ese discurso escolar, acondicionarnos bien para sobrevivir en ese sistema, porque además en condiciones institucionales pues tienes que aprobar, tienes que hacer exámenes, tienes que presentar tesis, etcétera. Pero que sí no hicimos de ese conocimiento algo nuestro, una construcción personal, sino la alcanzamos. O sea, alcanzamos esa matemática escolar. No es nuestra, la alcanzamos, ¿no? Alguien más la hizo, de otro país, de otro tiempo, y lo que hicimos nosotros fue lograr alcanzarlo. Algo que, por ejemplo, siempre me ha llamado mucho la atención y que quizá lo viví muy de cerca con mi hijo cuando llevó en su materia de matemáticas, el tema de números mayas. Me di cuenta que estaba haciendo parte de la asignatura de matemáticas, pero como una especie de cuento. Los mayas hicieron, y jamás volvieron a poner en funcionamiento esa matemática maya. O sea, esa matemática maya no les sirvió para estudiar fracciones, esa matemática no les sirvió para aprender problemas que más adelante vieron en la materia de matemáticas. Y es muy curioso porque en efecto uno podría pensar,
o hacer mucho más, explotar mucho más ese hacer de la matemática maya que a lo mejor sí sentiríamos como más nuestro, ¿no? Más de nuestra cultura. Sin embargo, lo dejamos como una anécdota histórica para irnos a los sistemas decimales, hacia formas de aprender matemáticas que ya no a lo mejor corresponden a cómo nosotros construimos conocimiento. Y en ese sentido, bueno, avanza el nivel educativo, avanza la complejidad de la matemática, pero de nuevo, los que logramos sobrevivir al sistema, pues lo que hicimos fue adaptarnos y entender ese discurso, más que tener un proceso de construcción. Digo, en ese sentido, el planteamiento que haces, pues ya no solo pone la atención en aquellos que salen del sistema, sino también en aquellos que permanecen en el sistema, pero que no logran hacer de ese conocimiento algo propio y algo con lo que más adelante podrán entender, comprender y modificar su entorno. De tal suerte que creo que si bien acotamos, de pronto nos damos cuenta de la complejidad de mirar hacia allá un fenómeno como este. Cuando invitamos a Daniela a que participara en este seminario, nos hizo el favor de enviarnos un documento que leímos, la doctora Gabriela Buendía y yo. Entonces, la doctora Buendía nos envió unas preguntas que creo yo están más situadas en tu marco teórico, en la construcción de este marco teórico, que me gustaría leer para que nos dieras una reflexión, cerráramos este pequeño video con la parte teórica, para que nuestro encuentro sincrónico nos ejemplifique un poco, Daniela, cómo hace este análisis del discurso matemático escolar y los efectos que tiene en términos de exclusión, con una pieza del discurso matemático escolar que, pues para todos aquellos familiarizados con el cálculo diferencial, pues van a encontrar muy interesante. Voy a leer las preguntas de Gabriela para que hagamos una reflexión y cerramos con esto. Dice, algunas de las cuestiones que se mencionan han sido analizadas con el constructo de institucionalización o proceso de institucionalización. ¿Cómo distinguir entre la imposición de significados y el proceso de institucionalización de estos al seno de una cultura matemática? ¿Qué diferencia habría entre esta imposición y considerar un proceso de institucionalización? ¿O es que la institucionalización causa la exclusión? Esa es una pregunta, no sé si quieres comentarla y después pasamos a la otra. Sí, yo creo que me gustaría como más comentarla acerca de eso. O sea, nosotros por proceso de institucionalización estamos entendiendo no solo como lo entiende, digamos, la teoría de situaciones didácticas, por lo que entiendo. No como cerrar una clase, sino más bien, porque de alguna manera el proceso de institucionalización o la fase de institucionalización es como esto: problematizar, descubrir, trabajar, accionar, validar, y pronto ya se institucionaliza el conocimiento. Otra idea es cómo se institucionaliza el conocimiento en una comunidad. O sea, ahí es donde me gustaría entender mejor la pregunta, digamos, de Gabriela, en el sentido de que está entendiendo por proceso de institucionalización. Pero voy a ponerme en el caso de, digamos, de este cerrar, digamos, de alguna manera de trabajar una problemática y cerrar, como atomizar el objeto. Por ejemplo, yo creo que no es lo mismo, en el sentido de que imponer significa dar, o sea, como mostrar algo legítimo sin considerar la cultura en la que está viviendo, ¿sí? Ahora, creo que cuando nosotros, en la disciplina, se habla de institucionalización, no estamos diciendo eso, sino más bien hay un proceso anterior para la institucionalización. Hay un proceso anterior donde van a jugar aspectos de la cultura, de la sociedad, del grupo con el que estemos trabajando, para luego se institucionalizarse. Entonces no lo creo igual, no creo que la institucionalización sea parte de esa imposición de significado. Ahora,
la matemática, por ejemplo, se ha institucionalizado. Lo terrible del discurso matemático escolar, o de los que hemos ido conformando este discurso, porque uno también tiene que ser parte de esto, de los que hemos conformado este discurso, es que hemos perdido todo lo que está atrás de esa institucionalización. O sea, porque la matemática ha sufrido procesos, se ha institucionalizado, hay saberes que se han institucionalizado, pero para después llegar a la escuela pareciera ser que tomamos eso, que se ha institucionalizado, y lo reproducimos. Y lo reproducimos de una forma bien especial, de una forma teorema, problema, ejercicio. O sea, es como, esa es la forma que tiene, digamos, la matemática. Entonces, hemos perdido todo lo que queda atrás, todo lo que queda en los procesos de construcción del conocimiento, o en lo funcional del conocimiento, o sea, dónde vive el conocimiento y para qué sirve, o sea, no para qué sirve, sino que en su carácter funcional. Y entonces creo que no es lo mismo, o sea, mi respuesta sería que no es lo mismo la imposición que la institucionalización, sino el cómo este discurso matemático escolar se ha ido conformando solo a partir de los elementos que han estado institucionalizados. No sé si te contesto a eso. Yo, digamos, un poco articulando las preguntas de Gabriela con lo que me dices, lo que alcanzo un poco a interpretar es que este proceso de institucionalización, por ejemplo, a lo mejor entendido un poco como la teoría de situaciones didácticas, se da a propósito de la imposición del discurso. O sea, dado que existe ese discurso matemático escolar y hay que lograrlo, es que el profesor va hacia o encamina la clase hacia el proceso de institucionalización. O sea, tiene que llegar a esa institucionalización y ahí sí puede ser vista en la teoría de situaciones didácticas o como la teoría de situaciones, es por qué va hacia ese proceso de institucionalización, por qué necesita hacerlo. Pues porque hay una imposición del discurso, hacia que allá tiene que ir. O sea, yo en algunos espacios, incluso contigo, he compartido esta idea de reformas van, reformas vienen, y el discurso trigonométrico escolar sigue igualito. O sea, la forma en cómo se trabajan ciertos elementos, se da esta organización didáctica o el discurso escolar, como lo llamamos, se modifica, se cambia, pero el discurso trigonométrico, o sea, la idea que subyace hacia lo que es trigonometría y lo que tengo que enseñar y lo que tienes que aprender, se mantiene. Entonces, ¿por qué el profesor tiene que llegar hacia el cateto opuesto sobre hipotenusa? ¿Por qué tiene que llegar? Pues porque hay un discurso que le dice que eso es lo que se enseña y eso es lo que se aprende. Entonces, ahí vería yo a lo mejor una diferencia en términos de que la imposición está orillando hacia procesos de institucionalización muy específicos de la escuela. Ahora, si te vas a una comunidad, ese proceso será yo agregaría otro, ¿no? del objeto, porque fíjate que ahí nosotros hemos tenido una discusión con el grupo, digamos, que trabajamos allá, sobre los procesos de institucionalización. Y una discusión muy fuerte ha sido, bueno, ¿qué es un proceso de institucionalización para nosotros, para los socioepistemólogos? Y yo creo que hay que resignificarlo de alguna manera. O sea, porque así, entendiéndolo claro como esto de llegar al objeto, entonces ahí estaría de acuerdo en un sentido de que entonces estamos, igual hay imposición ahí, porque al final podemos, como tú decías, esto de vestir, disfrazar, por ejemplo, con la idea de los números mayas, pero al final igual queremos llegar a la fracción o a los números. O sea, podemos disfrazar todo o podemos poner un escenario, pero al final queremos institucionalizar hacia el objeto. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con la idea de que va hacia la imposición igual, o sea, estamos imponiendo igual. Pero cuando resignificamos la idea de institucionalización, por ejemplo, en el sentido de que no va a ir hacia la institucionalización de un objeto, sino más bien, por ejemplo, la idea de una práctica, podríamos resignificar la idea de institucionalización. Entonces, por eso que te digo que no lo veo como institucionalización igual a imposición. ¿Por qué? Porque me remito mucho, por ejemplo, a la idea del trabajo de Olga Kobiak. Sí, aunque a lo mejor ahí la problemática es que cuando ya te sales del salón
de clase, evidentemente el proceso o cómo caracterizas esos procesos de institucionalización pues cambian por completo. Claro. Y yo creo que por ejemplo eso no le preocupó a la teoría de situaciones, no porque no le parecía importante, sino porque estaba focalizado en algo en particular. Entonces, bueno, evidentemente si te sales de ese escenario, pues tienen que cambiar las condiciones. Pero más bien mi idea era hacia como que el proceso de institucionalización, el típicamente escolar, es una vía para que ese discurso logre su imposición. O sea, es como un instrumento de esa imposición, digamos, ¿no? Sí. Porque pues, es la única forma en la que logras que, como dicen los profes, completar el programa de estudios, ¿no? O sea, porque tenemos que hacerlo, no es una elección personal, ¿no? Creo que a lo mejor por ahí van como cuando estás en la escuela, cuando sales de la escuela, pero al final creo que sí podríamos ver como ese proceso de institucionalización como una especie como de vehículo que permite al discurso lograr esa imposición. Ahora, muévete a otro escenario y las formas serán otras, evidentemente, ¿no? Y sí, si a la socioepistemología nos ha interesado mirar construcción de conocimiento en otros escenarios, pues tenemos como esta labor de caracterizar nuestro proceso de institucionalización acorde a esos escenarios en los que estamos queriendo investigar, ¿no? Voy a hacer la segunda pregunta. Dice, entiendo que propones una perspectiva novedosa para analizar la exclusión que se centra en el discurso matemático escolar, pero ¿por qué se declara que es desde la visión socioepistemológica? Entiendo que esta visión propone entender el papel normativo de las prácticas sociales y su papel en la construcción de conocimiento matemático. Y justo hace eso porque ya se sabía que el discurso matemático escolar provoca ciertos fenómenos didácticos. Entiendo que ahora esos ciertos fenómenos didácticos causan exclusión, pero no veo lo socioepistemológico. Yo creo que es una cuestión de articulación de marcos teóricos, pero que no es nada fácil, ¿no? Es una tarea compleja del investigador, pero igual si nos cuentas a lo mejor el proceso que te llevó a identificar estos elementos teóricos y articularlos como un ejercicio de cómo le hiciste, podamos entender dónde está lo socio de tu propuesta de estudio. Bueno, es que todo nace de un planteamiento socio, o sea, yo siempre lo digo así. Para mí la socioepistemología, de alguna manera, o sea, su problemática o su objetivo es rediseñar este discurso matemático escolar a partir de la construcción social del conocimiento. Esa sería una frase que yo utilizo mucho para entender lo que es, para mí, digamos, esta perspectiva socio. Entonces hay una idea, y van a haber trabajos que van a estar hablando del discurso matemático escolar y nos van a estar mostrando. Y mi trabajo yo creo que cae ahí. Cómo el discurso matemático escolar está produciendo ciertos fenómenos, cómo este discurso matemático escolar, ¿por qué ese discurso matemático escolar hay que rediseñarlo? Mi explicación es porque produce una exclusión. Van a haber otros trabajos que van a hablar sobre el rediseño, sobre cómo rediseñarlo, y ahí es donde creo que Gabriela habla de la práctica social, o sea que ella considera que esta perspectiva se fija en la práctica social. ¿Puedo leerla? Sí. Permiso. Acá dice, el papel normativo, o sea, dice, entiendo que esta visión propone entender el papel normativo de las prácticas sociales y su papel en la construcción del conocimiento matemático. Claro, eso es cuando ya, yo creo, que cuando uno está hablando del rediseño. Entonces la importancia de la práctica social, porque al final, si nosotros partimos del principio de que la práctica social construye conocimiento matemático y nos damos cuenta que el discurso matemático escolar tiene ciertas características que no están ayudando a esa construcción del conocimiento. Entonces proponemos un rediseño a partir de la práctica social. Así estoy entendiendo la perspectiva. Mi trabajo justamente se queda en dar explicación y por eso que creo que todo el cuestionamiento nace de la visión socioepistemológica, porque mi cuestionamiento nace, o sea, quiere dar explicación de por qué rediseñar ese discurso matemático escolar. Si no fuera socioepistemóloga, yo digo que no me hubiese fijado en esa parte. ¿Por qué me hubiese fijado, por ejemplo, en la exclusión hacia el indígena o hacia los grupos con menor acceso económico o cómo la matemática, por ejemplo, las pruebas de selección de la matemática, o
por qué el estudiante no aprende matemática cognitivamente. O sea, yo creo que ahí está el punto clave de por qué es socioepistemológica mi investigación. Porque yo doy cuenta a ese discurso matemático escolar y estoy mostrando un fenómeno que produce. Y también es para dar justificar la necesidad de ese rediseño del discurso matemático escolar. Ahora, ¿cómo uno articula todos estos marcos teóricos? Es complicadísimo porque, como decía desde el principio, o sea, parto de una problemática súper tangible, que es la deserción, los datos de la deserción escolar, el fracaso, cómo las diferentes perspectivas están mirando este fenómeno del fracaso escolar, y yo por otro lado me estoy cuestionando, a diferencia de esas otras perspectivas que por supuesto son un aporte digamos, a la problemática del fracaso, de la deserción, pero yo estoy mirando el saber, el propio saber, y ahí es donde me quedo como tú decías, en este triángulo. Podría haber mirado al profesor, podría haber mirado al estudiante, pero yo voy a mirar el saber. ¿Qué está sucediendo para que se produzca ese fracaso, esa deserción? ¿Qué está sucediendo con ese saber? Bueno, las investigaciones ya me han dicho bastante de ese discurso matemático escolar. Y bueno, quiero dar explicación a eso, entonces veo que existe ahí una imposición, que este discurso matemático escolar nos está imponiendo algo, que en otras palabras o en otras disciplinas le han llamado violencia simbólica. Y como dije anteriormente, era muy importante para mí decir que existía una violencia simbólica, pero también decir que no era el profesor el que producía esa violencia simbólica, sino más bien el discurso matemático escolar. Y necesitaba de otra componente teórica para ver ese discurso matemático escolar y analizarlo. Y bueno, está la idea del sistema de razón. Bueno, voy a cerrar con dos ideas. Sí. La primera es que tu trabajo, dado que pusiste atención en el discurso matemático escolar y retomaste cosas que se habían dicho en diferentes trabajos de socioepistemología, me parece que logra, articulado con estas ideas de la exclusión, dar una caracterización mucho más robusta del discurso matemático escolar de la que habíamos dado en diferentes trabajos. Me parece que a la teoría nos aportó como este instrumento para caracterizar ese constructo que habíamos venido usando desde hace tiempo, pero no fue sino con esta articulación de marcos que haces o con esta articulación de constructos teóricos que le das esa caracterización que me parece importante para nosotros y que seguramente se va a constituir un instrumento para hablar. Es decir, cada vez que ahora hablemos de discurso matemático escolar, pues haremos referencia a la forma en la que estás caracterizando tú a partir del asunto de la deserción, del fracaso. La otra es, digamos, como en estas cosas de leer un poco para poder hacerte la entrevista y la sesión, me topé con esta idea de la exclusión del conocimiento, que me llamó la atención, que estaba muy referida hacia no dotar de la infraestructura o de los recursos que le permiten al estudiante tener acceso al conocimiento. Por ejemplo, la falta de bibliotecas que hay en escuelas indígenas y que no permite que el estudiante, ¿no? O la falta de electricidad para que los estudiantes accesen a enciclopedias. Sin embargo, cuando tú desarrollas tu trabajo y comienzas a hablar de la exclusión de la construcción de conocimiento, entonces nos vamos hacia un punto fundamental, porque no importa si tienes computadora, si tienes biblioteca, puedes quedar excluido de construir tu propio conocimiento matemático. Y ahí me parece que hay una diferencia significativa, mientras que estas explicaciones de exclusión están mirando estos diagnósticos y estas prevenciones desde lo que el sistema, el país, las instituciones pueden dotar a los actores. Tu trabajo está hablando de cómo desde los actores se puede generar una respuesta, y que creo yo va muy en concordancia con lo que se está hablando de transformar a la escuela desde adentro, con las prácticas de la comunidad educativa, y cómo desde ahí se pueden empezar a entretejer estas respuestas. Y creo que hacia esas partes está apuntando más tu trabajo, en términos de no solo lo que ve, cómo lo ve,
y qué nos está dando como respuesta. Yo creo que algunas de estas reflexiones se van a clarificar con el ejemplo con este ejercicio que te vamos a pedir para nuestro encuentro sincrónico en Skype. Le hemos pedido a Daniela que nos ejemplifique esta construcción teórica que hace, esta propuesta teórica, analizando el discurso matemático escolar asociado al teorema de L'Hopital, y con el que queremos a lo mejor ejemplificar y dar cuenta de lo que hemos llamado una posible epistemología de prácticas para el rediseño del discurso, que me parece que sería pues muy bonito que lo pudiéramos mirar como en concreto, ¿no? Como profes de matemáticas, dime cómo, ¿no? Claro. Un ejemplo. Entonces, pues te agradecemos este espacio, esta entrevista. Los esperamos a todos en el encuentro sincrónico. Esperamos que podamos subir esta entrevista pronto para que tengan tiempo de verla cuantas veces quieran y poder hacerle a Daniela todas las preguntas en nuestra próxima sesión, 22 de noviembre a las 6 de la tarde. Dani, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, sí, solo decir de alguna manera que el discurso matemático escolar es importante, digamos, que lo observemos, que estemos pendientes de eso. O sea, nuestra disciplina se ha fijado mucho, digamos, en la parte cognitiva, que es importante, pero también creo que hemos dejado de lado esta parte del conocimiento mismo. Y te lo digo porque, por ejemplo, cuando hablaste de tu hijo y de ese ejemplo tan concreto de los números mayas, yo hice un estudio también sobre la comunidad, digamos, los libros que se le pasan a la comunidad mapuche, y pasa lo mismo. O sea, los números se les enseña y la contextualización del conocimiento parece quedar, digamos, en que ellos trabajan con troncos. Entonces el problema ahora va a venir en términos de los troncos, de los frijoles, del arroz. Entonces pareciera ser que eso es construir conocimiento. A veces pareciera ser que eso es contextualizar el conocimiento matemático, y yo creo que es muy importante observar a la comunidad para rediseñar cómo construye conocimiento esa comunidad para rediseñar. Eso sería como, en términos de como tú lo dijiste, transformar a la escuela desde adentro, mirar a la comunidad, mirar cuál es la función del conocimiento en ese lugar y poder rediseñarlo, y no así contextualizarlo, que es diferente. Entonces eso nos hace, nos pone luz verde, digamos, nos pone luz ahí, roja, no sé si verde, roja o verde, pero nos pone una lucecita que nos está diciendo, bueno, miremos el discurso y si realmente está cumpliendo una función para la comunidad a la cual estoy enseñando. Yo creo que eso sería como lo último ya que quería decir. Pues muchas gracias y los esperamos en nuestra sesión sincrónica el próximo 22 de noviembre. Muchas gracias. Gracias.